Buenas noches, bienvenidos a De Cursos, el programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Esta noche contamos con la presencia de Sergio Villena, quien está de visita en Cochabamba cuando en el vecino país, como se dice, de Brasil, se desarrolla el Campeonato Mundial de Fútbol. Y como parte de la fiebre mundialista vamos a hablar de este tema. No por estar en sintonía con los comentarios diarios sobre este tema, sino porque Sergio Villena es un estudioso del fútbol. Él ha publicado el año 2006 un libro titulado Globalización, un juego de palabras, ¿no?, a propósito de la globalización y el fútbol, y es un libro que contiene ensayos sobre fútbol, identidad y cultura. Vamos a hablar sobre este tema con Sergio Villena. Sergio, bienvenido. Buenas noches. Fernando, un gusto estar aquí. Sergio Villena nació en Tupiza, es boliviano, pero también es costarricense, nacionalizado hace una década aproximadamente. Tiene esposa costarricense e hija costarricense y trabaja en Costa Rica en la Universidad Nacional. Ha realizado estudios de economía en nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Simón. Luego se fue a México a hacer una maestría en Ciencias Sociales y después un doctorado en Estudios de la Cultura. Bueno, ese doctorado, Sergio lo terminó con una tesis, ¿no?, con una investigación que en parte fue financiada por una beca de la FIFA, ¿no? Correcto. Es decir, tenemos a un investigador que ha hecho un estudio en el marco de la Federación Internacional de Fútbol Asociado y en torno al fútbol reflexiona sobre las características de la cultura, la globalización, la sociedad. Y es un momento oportuno para hablar sobre esto. Y quiero empezar, Sergio, invitándote a reflexionar sobre este tema, citando un epígrafe que está en tu libro, que creo que en gran medida saca a relucir una de las facetas, ¿no?, más importantes de este fenómeno social que es el fútbol, y sobre todo con un campeonato mundial. Sergio cita a Albert Camus, que dice: patria es la selección nacional de fútbol. Sí, bueno, mi interés por el fútbol ha sido pues un interés más bien académico, ¿no? Y aprovecho para más bien agradecer a nuestro querido Luis Cachín Antesana, porque realmente fue a partir de las lecturas que hice de sus textos que empecé a interesarme y a indagar por este tema tan apasionante que es el fútbol, apasionante académicamente, no solo deportivamente, digamos, ¿no? En tanto es un fenómeno que plantea una serie de interrogantes, de problemas a la investigación social, y en el caso particular, digamos, de lo que a mí me ha interesado, tiene que ver con el vínculo entre fútbol y nacionalismo. Entonces esta cita de Camus es absolutamente pertinente, ¿no? Porque de alguna manera resume de manera muy contundente, casi, podríamos decir, esta vinculación entre fútbol y nacionalismo.
Yo he estudiado sobre todo el caso costarricense, soy parte de distintos grupos que se han ido formando en América Latina de investigadores. Primero tuvimos un grupo en Claxo, después en la Asociación Latinoamericana de Sociología, y después se formó un grupo específico, una asociación de estudios del deporte. Entonces es una investigación que he venido realizando. Un equipo, podríamos decir. En el marco de un colectivo, digamos, donde se han ido estudiando los distintos casos nacionales. Patria y fútbol, ese es el punto, ¿no? Y entonces, un poco la pregunta que a mí me inquietaba cuando yo llegué a Costa Rica, recordemos que Costa Rica había clasificado por primera vez a un mundial para Italia 90, y en ese mundial Costa Rica, que era su primera participación, pasó a octavos de final. Entonces, cuando yo me fui a México, conocí costarricenses, y ese era un tema realmente recurrente en las conversaciones, ¿no? Que bueno, al principio uno decía, bueno, porque acaba de pasar y con los años eso se irá atenuando, diluyendo, y pasaba un poco lo contrario, ¿no? Que en la medida que el tiempo pasaba, han pasado 24 años, y este año la memoria, digamos, de aquel evento de 1990 ha estado absolutamente presente. ¿Por qué? Porque no se ha logrado mejorar esa actuación hasta ahora. Pero lo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, era que personas, gente que habitualmente no ve fútbol, que habitualmente no le gusta el fútbol, cuando se habla de ese evento, cuando juega la selección nacional, se siente profundamente involucrada, ¿no? Entonces, ahí había un problema, porque no era aficionados del fútbol viviendo la pasión del fútbol, era detractores del fútbol viviendo la pasión, digamos, de la participación de la selección. Entonces, estaba en juego el orgullo nacional. Exactamente. Entonces, digamos, en el caso costarricense, que es donde yo centro mi investigación, pues hay razones, distintas razones históricas de cómo fue que se configuró, digamos, el nacionalismo costarricense y el lugar que ocupó el fútbol dentro de ese proceso de construcción de la nación. Podemos extender el caso costarricense a cualquier otra situación nacional. Basta recordar Bolivia y su primera clasificación al Mundial en eliminatorias el año 94. Tú titulas uno de tus ensayos El fútbol como ritual nacionalista. Llama la atención esta afirmación de la identidad nacional. Además es algo decimonónico del siglo XIX en nuestro continente, en esta época de globalización, ¿no? Se dice mucho, se escribe mucho sobre la crisis del Estado Nacional. Es más, aquí estamos en un Estado plurinacional. Se habla mucho de la disolución de estas identidades o cuestionamiento de estas identidades, ¿no? Y hay muchas facetas muchas dimensiones para expresar esto, ¿no? Y sin embargo, el fútbol aparece en escena, ¿no? Y se reaviva más bien fuertemente este vínculo, ¿no? A comunidad política, pero a través, ¿no? Justamente del deporte, ¿no? Esta relación, esta aparente asincronía entre globalización que debilita el Estado-Nación y sin embargo el espectáculo más global de todos, ¿no? Todavía está sentado fuertemente en el nacionalismo. Sí, decía Zavaleta, ¿no es cierto? René Zavaleta Mercado, el insigne sociólogo boliviano. Un poco su problema también era la nación, ¿no? Por lo menos de su primera fase, cuando era incluso militante del nacionalismo revolucionario,
un poco su preocupación era cómo se había construido la nación boliviana. Él acuña esta categoría del momento constitutivo y encuentra, digamos así, en el hecho bélico, en la guerra del Chaco, el momento del reconocimiento donde toda una diversidad social, lo múltiple deviene uno, podríamos decir, ¿no? Deviene nación. Pese a que todos son diferentes, se reconocen como iguales en algo. Y tenía una frase también muy significativa, Zabaleta, que decía: después de Nanagua, ni tú ni yo somos los mismos. Y eso quería decir que esas diferencias de alguna manera habían sido superadas, en este caso por el horror de la guerra, ¿no? Uno podría pensar en el fútbol, por eso yo utilizo la categoría de ritual comunitario, ¿no? Hay un antropólogo, Víctor Turner, que dice, digamos, la sociedad en su devenir cotidiano está estructurada en función de diferencias, o ahora lo que se llaman clivajes, ¿no? Diferencias de clase, de región, de edad, de género, etcétera. Pero hay ciertos momentos extraordinarios en los cuales esas diferencias no es que desaparecen, sino que son subjetivamente ignoradas, son dejadas de lado para más bien reconocerse un nivel de igualdad, pero no es un reconocimiento racional precisamente, sino cargado de emotividad. Emocional. En ese sentido podríamos decir que el fútbol, no solo en Costa Rica, efectivamente, en varios países de América Latina, no vamos a decir que la nación se ha construido en torno al fútbol, porque tal vez sería exagerar, pero podríamos decir que ciertos acontecimientos, ciertos eventos deportivos han sido fundamentales en ese proceso de constitución de la nación con otros eventos históricos, incluso golpes de Estado, movilizaciones populares, masivas, guerras, etc. En ese sentido, digamos, investigando el caso costarricense, que también tiene una historia muy particular, ¿no es cierto? Costa Rica tiene, diríamos, yo me atrevería a decir que en América Latina Costa Rica es uno de los pocos casos, sin duda, exitosos de construcción nacional. Pero incluso cuando ya existe ese vínculo, es necesaria una actualización permanente, ¿no es cierto? Esto no ocurre de una vez y para siempre, sino que, digamos, citando otra vez a Zabaleta, existe un momento constitutivo, pero después ese momento constitutivo debe ser permanentemente y es ahí donde vienen los rituales. Y ahí donde vienen exactamente los rituales patrióticos. En este caso, mi tesis sería que el fútbol, en el caso costarricense, se ha constituido efectivamente en un ritual patriótico, ¿no? Entonces, cada 4 años, cada que hay eliminatorias para la Copa Mundial, revivimos ese ritual, ¿no? Entonces, evidentemente, en algunos casos se logra la clasificación y podríamos decir que es un ritual que une en el éxito. Claro, que reafirma y recupera ese origen, ese primigenia, la primera clasificación al Mundial. Y en ese sentido alimenta la autoestima y todo aquello. Y si es eliminada, es la unidad en la derrota. Un fracaso, no, claro, un fracaso, una herida. Porque también, como decía nuestro querido Cachín, ¿no es cierto?, a veces las derrotas unen más que las victorias. Y los de Aurora, los hinchas de Aurora sabemos muy bien de qué se trata. Ahora que mencionas, ¿no? Cómo cada país, cada sociedad organiza simbólicamente ¿no? Su relación con el fútbol, esta relación fútbol-nación, traigo a colación el caso mexicano, ¿no? De fuerte nacionalismo, ¿no? Y que para este mundial
pasó por una serie de vicisitudes, para ellos poco menos que, ¿no? Una serie de vergüenzas, porque se clasificó en el último minuto, y además gracias a un resultado obtenido ajeno, por la selección, además, ajeno, pero además por Estados Unidos, ¿no? El otro día en la televisión salió un spot, una propaganda, un programa televisivo, donde aparecían los jugadores de la selección mexicana, diciendo lo siguiente: pedimos perdón a la afición mexicana por haberles hecho sufrir. Pedimos disculpas por clasificarnos de esa manera, ¿no? ¿no? Contraria a la historia de la selección mexicana. Pedimos perdón y prometemos que daremos todo, hasta nuestras vidas, para que en el Mundial, ¿no? Otra vez el espíritu mexicano, ¿no? esté ahí presente. Entonces, ahí, otra vez, ahí desde el orgullo nacionalista se evalúa una clasificación, ¿no? Que siempre fue tranquila, ¿no? Una clasificación en riesgo poco menos como una caída. Sí, yo, siguiendo igual a Turner, digamos, la teoría de Turner sobre el ritual, él hace un símil entre el ritual y el drama, ¿no? ¿Por qué drama? En el sentido de que hay una gran inversión emocional en estos momentos de construcción o de celebración de la nación. Entonces, hay un profundo compromiso emocional. Esto sin duda varía en cada caso. Recordemos que en el caso mexicano, realmente el fútbol no ha sido una práctica cultural estrechamente ligada al nacionalismo mexicano, como puede ser el caso argentino o el caso brasilero, para poner los más conocidos y significativos. También está Colombia, etc. Incluso si uno hace un recuento, discutíamos el otro día con un colega mexicano, decíamos, si uno hace los tres casos clásicos del populismo latinoamericano, son Argentina, con Brasil, con Getúlio Vargas, y México con el PRI, ¿no? Que es más institucional que caudillista, digamos. Pero la relación entre el fútbol y el populismo en Argentina y en Brasil ha sido un tema estudiado hasta el agotamiento y se sigue discutiendo. Lo que no cabe duda es que ese vínculo fue fundamental. Sigue siendo fundamental. En el caso de México, no. En el caso de México, la construcción de la nación transcurre por otro derrotero. La dimensión deportiva, digamos, nunca ha sido fundamental en el nacionalismo mexicano, pese a que México organizó las Olimpiadas del 68, muy controvertidas. El Mundial del 70, del 86. El Mundial del 70, etc. Pero, más bien, digamos, el nacionalismo futbolístico mexicano ha sido, y esa es parte de la novedad del caso, una construcción no tanto desde el Estado ni desde la sociedad civil, sino desde el mercado. Han sido realmente las grandes cadenas de televisión las que han impulsado esta articulación entre fútbol y nacionalismo, con propósitos menos políticos que comerciales. Y esa es la diferencia fundamental. Ahora, hay un punto que a mí me parece muy interesante. Esta dimensión ritual implica dos elementos que creo que vale la pena destacar. Uno es el elemento representacional. Y esto es muy interesante, ¿cierto? Cuando uno discute estos temas en el ámbito de la política, está esta idea de si toda representación es alienación, si es posible autorrepresentarse y no ser representado. No delegar. Entonces, lo interesante es que el fútbol en ese sentido responde a las teorías modernas de la representación. O sea, no podemos ir a jugar todos el campeonato mundial, tenemos que delegar. Y además en este caso es una delegación bastante autoritaria, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo que democráticamente conduzca a la formación de una selección. Por meritocracia. Claro, y se le confía a un experto, que es el entrenador
o el director técnico, que es el que selecciona a los jugadores para que representen al país. Entonces ahí hay un tema ya interesante también en términos un pie de página, y esos 11 no es un cuerpo colegiado. Ahí se encarna en un líder. Todos los equipos tienen su líder, que es la figura máxima, el ídolo. Y en todo esto además una dimensión carismática muy fuerte, ¿no es cierto? Porque por un lado se elige a los que tienen mérito técnico, al jugador técnico, armador, etcétera, pero por otro lado se elige lo que llamamos el liderazgo expresivo, al que motiva, al que mueve, al que se pone el equipo al hombro, etcétera. Y esto nos lleva a la otra dimensión, que es la dimensión sacrificial, ¿no es cierto? O sea, los 11 de la tribu, como me encantó ese título de Villoro, ¿no? De un libro de Villoro, o sea, son los 11 que representan a la tribu, pero que al mismo tiempo, si son exitosos, pasarán a formar parte del panteón de los héroes de la nación, y si son derrotados, pasarán a formar parte de los villanos de la nación, ¿no es cierto? Si son derrotados sin honor, digamos, pasarán a formar parte hasta de los traidores, en fin, ya sabemos. O serán borrados de la historia. Borrados de la historia, olvidados o condenados. Sí, como ocurrió con los brasileños en 1950. Por ejemplo. Estamos en descuentos, te cuento. Acaban de mostrar un letrero que dice 3. Bueno, yo quería destacar tal vez esas dos ideas, ¿no? Digamos. Sacrificial y representacional. Y en un marco de ritual dramático, ¿no? Esperemos que las interesantes ideas que has vertido, ¿no? Alimenten, ¿no? Los acercamientos que tenemos hoy día y que tienen ¿no? nuestra audiencia, ¿no? Al momento de ver los partidos. A nombre de Cursos, quiero agradecer tu presencia y hacerte una sola pregunta. ¿Costa Rica va a ser campeón del mundo? Bueno, yo no soy muy optimista. A propósito de nacionalismo, ahí lo dejamos. Al respecto. Como dicen los periodistas deportivos, es posible que gane Costa Rica, no se descarta un empate, aunque también por la historia podría perder. Agradecemos a Sergio Villena y a ustedes por su atención. Buenas noches.